Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega, teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepazo original. El arepazo original ubicado en la 101-91 Norwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en el Doral. Bueno, cuando hemos visto los acontecimientos que han rondado esta semana con respecto a esas elecciones regionales, que son una farsa electoral, donde han surgido una cantidad de alacranes, unos viejos y otros de reciente data, pues evidentemente da lado de qué hablar, producto de pues, que en Venezuela la vía electoral ha sido sepultada, sobre todo después del fraude del 28 de julio, pues donde la tiranía de Maduro se robó las elecciones. Y estos alacranes que intentan darle legitimidad a ese proceso electoral, pues no lo van a lograr porque la gente no va a participar. Pero en esta situación destaca un hecho importante, ha sido la candidatura de Juan Requesén a la gobernación de Miranda, de la cual todo el mundo ha hablado de manera amplia, ha criticado, ha comparado el discurso de Juan Requesén en la Asamblea Nacional del discurso ahora, y evidentemente pues un tema que ha sido bastante analizado, por decirlo así, bastante trillado. Pero yo me quiero referir en este caso a lo que representa enfrentarse a una tiranía como la de Maduro y de realmente mostrar de qué se está hecho. Porque tenemos muchos casos, ¿no?, de personas que se han enfrentado a la tiranía y han enfrentado hasta sus últimas consecuencias. Y podríamos hacer una comparación inclusive de ellas, no de los que se han vendido, de los delincuentes y de los genuflexos que se han vendido a la tiranía, y muchos de ellos inclusive sin haber pasado por la cárcel, simplemente se han vendido porque lo que les interesa es la plata y la cuota de poder. De eso ya lo tenemos claro quiénes son y todo el mundo los ha identificado. Si no, vamos a hablar de los que han enfrentado la tiranía y han enfrentado sus últimas consecuencias. Y creo que un caso a recordar y un caso a mencionar y analizar y compararlo con lo que ha pasado con Juan Requesén es el caso de Franklin Brito, ¿se acuerdan? Aquel empresario agropecuario pues, que hizo una huelga de hambre porque le estaban quitando sus tierras y tuvo la capacidad de llevar esa huelga de hambre hasta el final, inclusive hasta que le quitó la vida, porque prácticamente el régimen lo dejó morir en esa huelga de hambre. Pero no se dio en sus principios, no se dio en su petición, no se dio en lo que él estaba reclamando. El régimen simplemente, pues como típico régimen tirano de izquierda, pues no hizo caso omiso a sus demandas y él murió en su propia ley, murió pues defendiendo lo que él consideraba correcto. Y eso es una muestra clara de lo que es la personalidad, lo que son los principios, lo que es la disposición. Simplemente pues empezó algo y el régimen no lo escuchó, pues y él terminó muriendo en esa huelga de hambre que le quitó la vida. Algunos dirán, bueno, no era necesario, ¿para qué hacer eso? Pero eso demuestra pues la convicción que tenía en ese momento Franklin Vito con respecto a lo que estaba reclamando. Si lo comparamos un poco con lo que ha pasado con Juan Requesén, que cuando estaba al frente como líder estudiantil, pues tenía una actitud bastante combativa, se le veía en las calles, se le veía con un discurso bastante agresivo, bastante frontal, bastante vehemente, esa es la palabra, y generaba realmente mucha esperanza, era una joven promesa, y digo era una joven promesa porque ya no es tan joven, la gente pues sentía admiración y sentía confianza en las posturas y en la forma como Juan Requesén pues se venía manejando. El régimen identifica esto, evidentemente pues buscó la forma y la manera de capturarlo, le inventaron una cantidad de delitos que no cometió, lo tuvieron 5 años preso y en ese tiempo que lo tuvieron retenido, pues básicamente le quebraron la moral, lo torturaron, lo humillaron, lo vejaron, lo expusieron al escarnio público y prácticamente lo convirtieron en un zombie, que es lo que sale ahí pues participando en esa candidatura política. Y entonces allí, cuando uno puede, sin ánimos de criticar, evidenciar pues que una cosa es llamar al demonio tras verlo llegar, una cosa es emprender un camino y poder mostrar ciertas características o ciertas capacidades de líder, y otra cosa es sostenerlas en el tiempo a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que pueda ocurrirle
a esa persona. En el caso de Juan Requesén, fue víctima, sin duda alguna, pues de los atropellos más atroces, de las violaciones más elementales de los derechos humanos, de los tratos inhumanos y degradantes más increíbles, y eso de una forma u otra pues afectó y quebró su estructura moral, quebró su estructura psicológica y mental, y es por eso que ahora lo vemos cediendo ante la tiranía. La tiranía logró reducirlo, logró quebrarlo y logró romper ese espíritu guerrero que tenía y que manifestaba vehementemente en todos sus discursos. Y entonces aquí tenemos claros ejemplos de lo que es mantenerse en su lucha por sus principios, como Franklin Brito, y ser quebrado pues por una tiranía que es violenta, es feroz, no en vano. Tiene múltiples acusaciones en la Corte Penal Internacional, no en vano, está siendo señalada pues en todas las comisiones interamericanas de derechos humanos, organizaciones de Human Rights Watch, de derechos humanos del mundo, la exponen por lo violenta que es, por lo sistemática que es en la violación de los derechos humanos, y una prueba de ello y la mejor muestra de lo ocurrido es pues evidentemente lo que ha ocurrido con Juan Requesén. Y ese ha sido también el gran temor y el gran miedo que han tenido los que han intentado liderar políticamente al país, porque lo han hecho algunos simplemente con la intención de obtener dividendos políticos, de obtener dividendos económicos, como fue el caso de Enrique Capriles y el mismo Juan Guaidó, y otros lo han hecho la, con el nerviosismo o con el temor de poder sufrir pues unas consecuencias completamente graves como las que sufrió Juan Requesén. Y eso estaremos hablando pues de líderes de vieja data, de otra data, pues que evidentemente han tenido temor de plantar posturas bien firmes, de plantar posturas bien confrontacionales. ¿Para qué? Para que no le pase lo que le ocurrió a Juan Requesén. Y es allí donde desde el pasado yo he venido insistiendo que aquel que intente liderar en Venezuela tiene que estar dispuesto a que lo maten, tiene que estar dispuesto a ir a la cárcel, tiene que estar dispuesto inclusive a recibir los tratos inhumanos y degradantes más vejatorios, si realmente quiere buscar la forma de liderar a esa masa que en estos momentos se encuentra sin ningún liderazgo, aun cuando María Corina Machado se encuentra en la clandestinidad y está buscando la manera y busca los mecanismos, pero realmente en Venezuela no hay ningún tipo de liderazgo. El liderazgo en este momento, desde mi punto de vista, es cero. Y la tiranía se le afincó a Juan Requesén porque esa era la manera de demostrar qué le pasa a quienes de una manera u otra se muestran briosos, se muestran combativos y se muestran brevemente. Esa es la manera como ellos quiebran la moral y el espíritu y le mandan un mensaje pues a los politiqueros de oficio, o para que no tengan la actitud de Juan Requesén, o para que simplemente se vendan de manera clara y descarada, como lo ha hecho Enrique Capriles, Manuel Rosales, Timoteo Zambrano, y para de contar, Brito, y por ahí para allá, pues todos los que ustedes conocen son unos alacranes del régimen. Entonces, está claro que los que tomen la decisión de liderar, bueno, tienen que estar dispuestos desde sufrir la cárcel o ir al exilio o enfrentar las violaciones de los derechos humanos más atroces, porque esa tiranía se especializa y se caracteriza en eso. Y los mejores ejemplos lo estamos viendo allí, lo estamos viendo cómo ocurrió con Juan Requesén, cómo el mismo Carpérez cuando hizo lo que hizo y de manera valiente se le enfrentó al régimen, pues después intentó rendirse y el régimen no lo permitió, porque simplemente lo que utiliza a personas que toman este tipo de acciones, los utiliza para mandarle un mensaje a la población, los utiliza para mandarle un mensaje al liderazgo político, bueno, al liderazgo político, no, a los operadores políticos en Venezuela, y también lo utiliza para mandarle un mensaje a los cuadros militares. Porque eso que hicieron con Franklin Brito, lo que hicieron con Oscar Pérez, lo que hicieron con Juan Requesén, es para mandar diversos mensajes y de esta manera impedir que puedan surgir pues verdaderos liderazgos que tengan capacidad de arriesgar su vida si fuera necesario para lograr la causa de libertad de Venezuela. Aun cuando Juan Requesén ha sido ampliamente criticado, aun cuando Juan Requesén ha sido ampliamente analizado en esa actitud, pues por lo menos en el caso de Juan Requesén, bueno, fue llevado a la cárcel, fue torturado, fue humillado, fue vejado, se le infligió la mayor cantidad de sufrimiento y de dolor, y bueno, lamentablemente pues lograron quebrar su espíritu y se comporta de esta manera. Pero en el caso de Leopoldo López, en el caso del mismo Enrique Capriles, en el caso del propio Manuel Rosales, Timoteo Zambrano, Brito y toda esta cuerda de alacranes que hay ahí, Bernabé Gutiérrez, ellos no han pasado por la cárcel. A ellos no los torturaron, ellos no han hecho absolutamente nada. Ellos simplemente se vendieron porque lo que les interesa es el dinero y lo que les interesa es sus migajas del cubote de poder político para seguir favoreciendo a la tiranía en Venezuela. Entonces,
hay que analizar estos casos y hay que analizar estos hechos para ver y para uno poder observar y poder determinar si realmente quienes intentan liderar al país están en las condiciones de hacerlo y lo más importante, si están en las condiciones de sufrir hasta las últimas consecuencias, porque de que es una tiranía represiva y violatoria de derechos humanos, lo es. Esto ha sido todo por hoy. Para el contacto con José Antonio Colina, nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es en contacto en contrapuentes.cero, el canal de la derecha y YouTube. Recuerden que este programa también es retransmitido en mi canal de YouTube de José Antonio Colina. Hasta una próxima entrega.